Él es Santi y emigró a Málaga hace... ¿Cuánto hace? 4 años. Emigró a Málaga hace 4 años y hoy es dueño de su casa. Con un poco de ayuda. Bueno, muchos creen que para esto hay que ahorrar durante años. Y sí, es una posibilidad. Pero él lo hizo prácticamente sin ahorros. Y sé lo que estás pensando. Y sí, lo hizo con la ayuda de un banco. Ningún misterio. Así que este episodio podría terminar acá. Pero si querés saber exactamente qué fue lo que hizo y cómo lo logró, lo escuchamos. Santi, ahora sí, nos dejamos payasadas y empezamos a hablar de lo que vinimos hoy a hacer acá. Muy bien, a laburar. Así que sos dueño de tu casa. Soy dueño de mi casa, sí, Ahí así está. es. Así que si estás pensando en venirte a vivir acá, o ya vivís acá y simplemente decís, ¿cómo puedo hacer para comprarme mi casa? Bueno, hoy Santi nos va a dar su experiencia. ¿Cómo llegaste a esto de la casa? ¿Cuánto pagabas de alquiler? ¿Cómo fue el primer lugar donde viviste? ¿Y cómo de ahí pasaste a poder tener tu casa? En un principio alquilamos desde Argentina a una chica que trabaja acá. Le mandamos un mes como una especie de depósito y nos arriesgamos. Mandamos ese mes, que para un argentino mandar por mandar, hace 800 euros, es un montón. Es un montón. Bueno, llegamos acá, fuimos a la casa tenía pileta, súper lindo. Bueno, la casa, el piso. Y la verdad que se me caían las lágrimas, porque no todo empieza ahí, sino el tema de que entramos como turistas. Vine con mi mujer y vine con 3 chicos. Entonces ahí venía la gota gorda, claro, que nos dejaran pasar. Veníamos con itinerario, reserva, seguro médico, todo como turista. Y bueno, los papeles los tramitamos acá. Claro, pero aclaración. Hablé hace un rato con Santi y algo ya me adelantó. Así que me parece importante hacer esta aclaración. Que igualmente vos de alguna manera viniste como turista, pero vos ya sabías que presentando unos papeles vos podías estar acá de manera legal. Por supuesto. Sí, claro, no es que él se vino de ilegal, de turista y después vio de qué manera. No. Él ya sabía, por lo que vos me contaste, Santi, corregime si me equivoco, que podías hacerte tu ciudadanía española por parte de tu mamá, que ella sí es española. Claro, sí, eso es verdad. No me tiré a la pileta completamente, pero estaba a mitad de agua. Claro, pero en ese momento los trámites no estaban iniciados. Es así. Ya los tenía todos los papeles hechos, pero no presentados. Claro, los tenía que presentar acá. Había un plan, que es algo que yo siempre digo, ¿no? Plan más acción, la mejor combinación. ¿Y cuánto tiempo estuviste alquilando? Y casi un año. Cuando llegó la temporada, acá me dijeron, bueno, amigo, a tu casa. Claro. Entonces, acá es muy difícil tener que cambiarte de casa cuando empieza la temporada, porque no hay, y lo que hay cuesta una fortuna, a precio turista. Vos habías venido, me habías dicho antes, en octubre. Yo vine en octubre. Y te habían alquilado hasta que empiece la temporada de verano. Exactamente. Bueno, yo ya tenía trabajo, así que, ojo, el trabajo lo conseguí acá a pulmón. Yo no conocía a nadie acá. Tiré currículums para la aplicación de InfoJob. Bueno, entré a trabajar y en el trabajo, justamente que estoy en una tienda que vende internet, un cliente quería poner internet para un piso que había acabado de comprar, que lo quería alquilar para turistas. Mira. Entonces le dije, no, para. Tenemos que llevar un arreglo. No, pero es para turistas. No, llegamos a un arreglo. Eduardo, que ya es como un amigo, me vino a buscar a la salida del trabajo y llegamos a un arreglo. Que él no la alquilaba a turistas, pero yo le pagaba el año entero. Y ahí se fueron mis últimos ahorros, en un año entero. Te quedabas, digamos, al día viviendo, en definitiva, con tu trabajo de acá, con claro, tu nómina, con tu sueldo. Sí, me quedaba con la nómina y por suerte ya después mi mujer empezó a trabajar, entonces fue un gran respaldo. O sea, sin ella no hubiéramos llegado hasta acá. Ahí está, le mandamos un saludo. Lo que me gusta de esta historia es que en algún momento a mí me han comentado, ¿sabes, Javi? Que vi un video de alguien que se compró una casa, pero claro, el video arrancaba diciendo, no, yo vendí unas propiedades en Argentina. Claro, ya está. Así es muy fácil. Ahí sí que dura 5 minutos la historia. Pero bueno, esta historia a mí me gusta más, porque vamos a ver cómo él pasó desde ese momento de haber puesto todos sus ahorros en un año de alquiler por adelantado, quedarse solo con su nómina y cómo pasó de ahí a poder comprarse su casa. Así que ahora nos vas a contar cómo hiciste. Por supuesto. Vamos. Bueno, Santi, ¿y cómo pasamos entonces a la segunda parte de esta historia? En la segunda parte se me acababa el año que había pagado completo y dije, ¿por qué voy a pagar otro que no tengo? O sea, todo buscar otra alternativa. Claro, ahí ya tenías una complicación. Claro, la complicación es que se acabaron los ahorros. Claro. Entonces, plan B. Empezamos a averiguar, a ver cómo es el tema de crédito acá. Acá es más fácil que allá, por lo menos cuando me fui. Así que hablé con una inmobiliaria. La inmobiliaria me recomendó a un broker. Hablo con esta persona y él me gestionó todo desde Barcelona. Ni siquiera lo conocí.
Pero bueno, venía de una fuente de La venía confianza. recomendado. A todo esto, a mí me salió la nacionalidad. O sea, esa nacionalidad con la cual venías en mente, finalmente salió, justo en este momento. Que vos ya Claro. estabas pensando en esto del crédito hipotecario. Claro, entonces ya dejando de ser un extranjero, siendo un español, calculo que habrá pesado un poquito más. ¿Crees que el hecho de haber ya sido español legalmente te pudo haber ayudado? Sí. O sea, ¿o conoces algunos otros casos por ahí de personas o de amigos o de conocidos que a lo mejor hayan hecho lo mismo y tal vez no hayan sido españoles? ¿O no conoces? No, los que conozco, que después te le bajaba como una frutillita del postre, bien. 3 conocidos míos compraron con él. Wow, 3. pero los tres estaban en la misma situación. ¿Tenían Los la 3, nacionalidad española? salvo una, y una chica que es venezolana. Mirá, ¿y lo logró? Y lo logró. Mirá, y lo logró. O sea que tal vez no tiene realmente tanto peso. Puede que sí, pero puede que no. Pero ella ya lleva acá como, no sé, 7 años. Bien. Ya tenía otra historia laboral acá. Buena observación esa también. Así que bueno, vayan sacando ahí sus propias conclusiones. ¿Y cómo sigue esta historia entonces? Estaba el broker y ¿qué pasó después? Y me empezó a buscar en esos bancos que me recomendó. Yo no hice nada, todo lo hacía él. Lo buscó. Hizo que me aprobaran la hipoteca. Yo solo tenía 8 meses trabajando acá. Solo con 8 meses. Wow. O sea, te aprobaron el crédito hipotecario teniendo solo 8 meses trabajados acá en España. Exactamente. Ese era todo mi historial laboral acá. Wow. ¿Y qué pasó después? Me dijo, ya te lo dan, tenemos que firmar la hipoteca. Entonces me dice, tenés 20 y pico de días para buscarte ya algo que quieras comprar. Porque Wow. la hipoteca la tenés. Wow. ¿Y de cuánto fue el crédito hipotecario? ¿Qué porcentaje te daban de ese crédito? Me dieron un 90%. 90%. 90%. Wow. El otro 10 tuve que ponerlo a tiquitaca. O sea, tuviste que poner en efectivo el 10%, Sí. pero tenemos un problema. Nos habías dicho recién que no tenías ahorros. ¿Cómo se soluciona esto? Así. ¿Y cómo solucionaste esto? O sea, te quedaste sin ahorros y ya tenías el 90% aprobado. Te faltaba conseguir el 10. Sí, ya tenía la hipoteca. Me faltaba conseguir ese 10 más los impuestos. Claro. Y me faltaba conseguir el piso, que eso era lo más importante. Claro. Conseguir acá es muy difícil, ahora muchísimo más, pero tuve suerte y por desgracia en realidad una persona que falleció, las hermanas heredaron el piso, entonces les pude hacer una oferta. Claro, ellas querían venderlo. Imagino que a través de un portal encontraste esa propiedad y ahí te pusiste en contacto con ellas. Claro, a través de una aplicación muy conocida acá. Bueno, le hago la oferta y me dicen que sí. Te repito, tuve suerte porque el departamento lo habían hecho nuevo. ¡Wow! Pisos, aberturas, baños, muebles, todo nuevo, nuevo. Claro, o sea que vos entrabas y ya vivías. No tenías que hacer ningún arreglo. Estaba Nada. hecho nuevo. Tuve que comprar la heladera y el lavarropas porque las chicas se la habían llevado, ¿no? El punto importante, ¿de dónde iba a sacar Claro, lo que me todavía faltaba? tenemos el problema de dónde salía el 10% restante. Claro, ese es el principal problema. Entonces, este broker me dijo, tenés la hipoteca, tenés el piso, te falta el dinero. El día que firmemos, en la última firma de la hipoteca, que ya no hay vuelta atrás, ese mismo día, en otro banco, para que no crucen datos tan rápido, Mirá. sácate un préstamo. Entonces saqué el préstamo en otro banco, que es donde yo tengo la nómina, donde me pagan. Y lo más increíble fue que saqué el teléfono, entré a la cuenta de banco, dije, quiero tanto, le di a aceptar y ya lo tenía en la cuenta. Claro, esos son los préstamos personales que ya están casi como preaprobados y que directamente desde la aplicación los podés aceptar. O sea, te dan un monto, pones a aceptar y ya automáticamente te aparecen en la cuenta y claro, ahí dijiste, Claro. no lo puedo creer. A mí me dio miedo al principio y antes de darle el último clic llamé por teléfono al banco. Y la que me atendió me dijo, si te aparece en la cuenta es porque ya lo tenés, ya está, es tuyo. Claro, vos ahí dijiste, ¿esto es real? ¿No? Cuando- Como el audio del meme ese. ¿Esto es real? Y te apareció ahí el dinero. Y me apareció ahí el dinero, no podía creer. Claro. Y bueno, así como apareció, se fue. Pero entre que se hicieron los papeles, las escrituras, habrá pasado un mes y medio. Wow. Y cuando fuimos con mi mujer a la notaría, a la gestoría de allá, y nos dieron las llaves, se me caían las Y lágrimas. claro, y claro. Así que, es más, abrí la puerta y me tiré al piso y hasta abrazaba el piso. Claro. No lo podía creer. Wow, wow, wow. Y dije, lo principal, ¿por qué voy a pagar alquiler si puedo tener mi piso? El alquiler yo siempre pensé que era guita, dinero tirado. Entonces dije, ¿por qué?
y todo salió muy rápido. En mi vida pensé que iba a llegar acá y iba a comprar algo tan rápido, Claro. cuando nunca lo había hecho en Argentina. Ya venías pagando antes de alquiler 800 euros y la gran pregunta es, ¿cuánto era ahora ese importe mensual con la suma del préstamo personal más el crédito hipotecario? ¿Nos contás eso ahora? Te la dejo picando por unos segundos. Vamos, a cambiarnos de lugar. Bueno, y contanos, Santi, entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos un segundito. Gracias. ¿Cómo es el tema de lo que pagabas antes era 800 euros y cuánto tenías que pagar ahora mensualmente sumando el préstamo personal con el crédito hipotecario? Un poquito menos. Si no tuviera el préstamo, la hipoteca sería de 460. Y me incluye el seguro de vida y el seguro de la casa. ¿Escucharon bien? Repetición, por favor. Un poquito menos. Si no tuviera el préstamo, la hipoteca sería de 460. ¡Increíble esto! La verdad que yo todavía no lo creo. O sea, porque mi cerebro se salió y se dio vuelta. Vos me decís que con el crédito hipotecario más el préstamo personal pagás menos de 800 euros, que era lo que estabas pagando de alquiler. Exactamente. Pensé incluso que me ibas a decir que pagabas un poquito más. Cuando me dijiste pago un poquito, yo dije, ahora hice más. No, un poquito menos. Que si no me hubiera gastado la plata en los alquileres y hubiera puesto eso en el efectivo que necesitaba, hubiera pagado solo la hipoteca. 400 y pico de euros está súper bien. Claro, y eso no es todo. Yo vengo de pagar esos 800, que hoy en día no existe. El mismo piso está en 1200. Claro. Con una sola habitación, y ahora tengo mi piso y tiene 3. Impecable, la verdad. Y balcón, para aplaudir. que no tenía balcón. Y balcón. Tiene balcón. No, impecable, la verdad que impecable. ¿Dónde está el piso? Acá en Fuengirola. Y además, como yo siempre digo, Fuengirola, estés donde estés, más allá de donde esté tu piso, siempre estás cerca también de la playa, por poner un punto de referencia. Tengo 12 cuadras hasta la playa. Tengo 3 al Mercadona, 3 al Día, 3 al Jamón. El Jamón es un supermercado de acá. Y la verdad que de vivir a 4 horas y media del mar a venir caminando en 10 minutos no tiene Yo comparación. en Argentina vivías a 4 horas del mar, ¿eso crees decir? Yo vengo de Vicente López. Santi, ¿y ese monto que vos pagás todos los meses, qué es fijo o cómo es ese tema? Son fijos por 5 años. Ajá. Y después va variando y se va ajustando un poco a los valores del mercado, ¿no? Bueno, me imagino que sí, te aumentarán un poco, porque como está la situación de vivienda, hoy acá también van a subir los precios de los alquileres. De acá a 5 años, ni por casualidad, van a ser los mismos precios que ahora. Así que lo que antes pagabas 800 de alquiler, probablemente de acá a 5 años sea, no sé, me atrevo a decir, por tirar un número, no menos de 1.300, 1.400 euros, que ya hasta incluso parecen los precios un poco de ahora, Sí. de alquiler. Vos fíjate que yo pagaba 800, ahora más o menos el mismo piso está 1.200 y estoy hablando de hace 2 años. O sea, el que vos alquilabas a 800, ahora lo están alquilando, vos sabés que lo están alquilando por 1.200. 1.200. Y en Bueno, temporada ahí está. más. Y ahí está. Así que casi que lo que te aumenta, digo, hiciste negocio, a eso me refiero. Sí, porque siempre el aumento de la hipoteca nunca va de la mano de los alquileres, va un poco más despacio. Si no, la gente acá se asfixia, no podría pagarlo. ¿Y qué le dirías a las personas que quizás están pensando en hacer esto mismo que hiciste vos? Lo de la casa fue último como de sorpresa, pero todo mi viaje acá fue planeado. Porque vinimos con ahorros como por 2 años no trabajar. Que salgan los papeles, consigamos un trabajo, etc. El cambio de país para nosotros fue súper importante. Porque acá pasan cosas, pero caminamos tranquilos por la calle. Y yo arriesgué todo por los chicos y porque caminen tranquilos por la calle. Y las cosas se dieron como se tuvieron que dar. Pero es cierto, una persona con suerte. Que se animen, pero planeándolo. Y hablando de lugares para vivir, hay una ciudad que siempre se muestra como el lugar de los ricos y el lujo. ¿Pero es así realmente? Os voy a mostrar la Marbella auténtica, la Marbella donde vive la gente que es de aquí, que es nacida aquí, y la gente pues eso, que no tiene un Ferrari o un yate. La parte que no se suele ver en los vídeos que hacen, la parte auténtica de Marbella. Hasta hoy, porque te lo vamos a mostrar en este episodio. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos.